Esta historia comienza en Oak Island, un día en el que todo el mundo llegó sin esperar nada fuera de lo normal. El ambiente era informal, casi rutinario, el tipo de día que suele acabar con más preguntas que respuestas. Pero todo cambió en el momento en que el nuevo escáner de Emma y Katia emitió su primera alerta. El escáner emitió un pitido agudo e inesperado, y el ambiente cambió al instante, como si la propia isla hubiera decidido despertarse. La lectura de profundidad se disparó de repente, saltando de una manera que no tenía sentido geológico, casi como si algo bajo el suelo se hubiera movido o agitado. Katia se rió nerviosamente y bromeó. «Eso no es normal», pero su sonrisa se desvaneció casi de inmediato. Emma miraba fijamente la pantalla con expresión tensa mientras los números seguían subiendo. La lectura de densidad se estabilizó en 4,7 veces superior a la roca normal, un valor que sencillamente no se da en formaciones naturales. Ese fue el momento en que el suspense se apoderó de verdad. Casi al mismo tiempo, un leve zumbido de baja frecuencia empezó a surgir de algún lugar profundo bajo la superficie. Era tan sutil que el micrófono apenas lo registró, pero la tripulación podía sentirlo más que oírlo, como una presión en el pecho, más que un sonido en el aire. Todos percibieron que había algo maquinado bajo sus pies. Oak Island había producido muchas lecturas extrañas a lo largo de los años, pero ninguna como esta. Los datos eran tan limpios, tan precisos, que incluso los expertos avezados tenían dificultades para explicarlos. Emma hizo zoom en el modelo 3D que se formaba en su tableta, sus dedos se movían lentamente como si temiera lo que pudiera aparecer a continuación. Entonces habló su voz firme pero tensa. «Chicos, esta cámara no es recta. Hay otro pasadizo detrás». Ese fue el momento en que los corazones se detuvieron. El segundo pasadizo, apenas visible al principio, era aún más grande que la cámara primaria. Las implicaciones eran asombrosas. A medida que la cámara se acercaba, el polvo fino se levantaba del suelo y un breve reflejo metálico parpadeaba en la pantalla. Parecía el brillo apagado de una antigua cámara sellada, algo intacto durante siglos. La voz de Katia temblaba cuando dijo: «Si esta es la verdadera puerta, ¿qué nos espera dentro?». Los aficionados que la observaban dirían más tarde que este fue el momento en que la línea temporal de Oak Island se abrió de par en par. Las teorías romanas, la ingeniería templaria, incluso las conexiones fenicias parecían converger de repente aquí. Y para cualquiera que lo viera, estaba claro que lo que venía a continuación podría derribar 200 años de misterio. Cuando llegaron los primeros datos del escáner profundo, varios miembros de la tripulación supusieron que la máquina funcionaba mal. Las lecturas parecían imposibles, pero a medida que Emma ampliaba los datos en la pantalla, el ambiente se ensombrecía. El densímetro seguía subiendo, superando con creces los límites conocidos. La roca normal tiene un techo, un rango predecible, pero esta estructura medía entre 4 y 5 veces más densa. Al principio nadie habló. Simplemente se miraron unos a otros compartiendo el mismo pensamiento tácito. Esto nunca se había visto en Oak Island. Emma se inclinó más cerca del escáner, comparando cuidadosamente los valores, haciendo comprobaciones una y otra vez. Los números no fluctuaban, no se disparaban al azar. Eran perfectamente estables. Solo eso ya era alarmante. La naturaleza no crea tal precisión. No existen capas de alta densidad con una simetría tan impecable. Emma rompió finalmente el silencio, su voz más baja ahora. «Chicos, esto no puede ser roca, es otra cosa». Katia verificó los datos de forma independiente. Los números coincidían exactamente. Ya no había lugar a dudas. Lo que había debajo de ellos había sido diseñado. La curiosidad empezó a transformarse en inquietud. Si había algo hecho por el hombre enterrado a tanta profundidad, ¿quién lo había construido? ¿Y con qué propósito? Emma activó la superposición de IA y la imagen se agudizó aún más. Los patrones de densidad se resolvieron en líneas rectas y curvas suaves, un contraste dramático con las formas caóticas de la piedra natural. Parecía menos una caverna y más una losa maciza o tal vez una puerta sellada. Los murmullos se extendieron por el grupo. Se trataba de ingeniería templaria.
Podría ser parte de una antigua bóveda. Emma finalmente apagó la pantalla por un momento, inhaló profundamente y dijo: La roca natural nunca produce una densidad como esta. Esto está hecho por el hombre. En ese instante, todo cambió. Oak Island ya no era un lugar de especulación. Se había convertido en un sitio de revelación inminente. La tensión llegó a ser tan densa que la retirada ya no era una opción. Todos lo sabían. Algo enorme se escondía debajo, y ya habían cruzado el punto de no retorno. Luego estaba el zumbido. Al principio había sido fácil de descartar confundido con el viento o con maquinaria lejana, pero cuando Emma bajó el micrófono directamente al suelo, el analizador de frecuencias detectó algo escalofriante: 18 a 20 hercios. Este rango está por debajo de la audición humana normal, pero el cuerpo responde a él instintivamente. Se sabe que causa inquietud, ansiedad e incluso miedo. Cambios sutiles recorrieron los rostros de la tripulación. Nadie necesitó hablar. Los latidos del corazón se aceleraron, la respiración se hizo superficial. Un sonido como ese procedente de tal profundidad no era natural. No era el movimiento de la tierra o el colapso de la piedra. Era constante, casi rítmico, como una lenta vibración mecánica. Katia retrocedió un poco. Las bolsas de gas de Oak Island habían hecho ruidos antes, pero este era diferente. Este sonido no vagaba ni pulsaba al azar. Mantenía un patrón consistente, como si algo en su interior siguiera intacto resonando. El micrófono apenas lo captó, pero el efecto en el equipo fue innegable. Emma finalmente dijo: «Este no es un sonido natural». Las bromas cesaron por completo. El miedo y la fascinación ocuparon su lugar. El siguiente paso era inevitable. Emma inició el escaneo completo de la IA 3D. Al principio la pantalla se llenó de puntos dispersos, ruidos sin sentido. Luego, gradualmente empezaron a surgir formas. En cuestión de segundos, la imagen adquirió una claridad aterradora. Bajo la superficie yacía una cámara geométrica perfecta. Paredes rectas. Ángulos limpios. Una forma casi rectangular. La naturaleza no construye así. Emma giró el modelo revelando distintas capas por encima y por debajo de la estructura. La cámara era hueca, completamente cerrada, no un túnel derrumbado, ni un vacío accidental. Había sido diseñada. Katia susurró con voz temblorosa: «Alguien construyó esto, y quien lo hizo sabía exactamente lo que hacía». Siguió el silencio. Todos comprendieron que estaban sobre algo que el mundo llevaba siglos persiguiendo. La IA destacó extraños rasgos curvos a lo largo de los bordes de la cámara, formas que se asemejaban a los componentes de un antiguo mecanismo de cierre o sellado. A medida que la imagen se hacía más nítida, el peso del momento se hizo abrumador. Emma habló en voz baja, casi reverente: «Si esta cámara existe, ¿quién la construyó y por qué ocultarla durante tanto tiempo?». Esto ya no era solo un descubrimiento. Era la apertura de una puerta al secreto más profundo de Oak Island. Mientras Emma se centraba en la cámara principal, Katia ajustaba aún más la profundidad del escáner. Al principio, lo que aparecía en la pantalla parecía una distorsión, tal vez una sombra o un artefacto de escaneado. Pero a medida que afinaba la imagen, se revelaba una segunda estructura. Detrás de la cámara había un pasadizo largo y perfectamente recto, más profundo y más grande que el primero. La sala se quedó inmóvil. Todos miraron la pantalla, dándose cuenta de lo mismo al mismo tiempo. Lo que habían encontrado no era una estructura aislada, sino parte de algo mucho mayor. Su lectura de densidad era casi el doble que la de la primera cámara. No tenía la forma aleatoria de una cueva natural. Parecía un largo pasillo diseñado. Katia bajó la voz y dijo: «Chicos, hay otro pasadizo detrás. Y es aún más grande que el primero». La tripulación se quedó completamente en silencio durante un segundo. Encontrar una cámara era algo importante, pero hallar otro túnel más grande detrás de ella, un giro que podría poner patas arriba todo el misterio de Oak Island. Katia tomó medidas del pasadizo. Era casi el doble de larga que la primera cámara
y la simetría de las paredes era perfecta. Estaba claro que un grupo con avanzados conocimientos de ingeniería había diseñado todo el trazado. Si esta era solo una cámara de entrada y la verdadera ruta llevaba detrás, entonces aumentaba la posibilidad de que hubiera una enorme bóveda o un sistema oculto debajo. La excitación nerviosa se extendió entre la tripulación, como si todos se sintieran asustados y emocionados al mismo tiempo. Emma dijo suavemente: «Si este es el segundo pasaje, entonces lo real está probablemente al final del mismo». Y amigos, ese fue el momento que cambió la dirección de toda la investigación. Poco después, cuando el equipo llegó a la zona de excavación propiamente dicha y la cámara se orientó hacia la zona recién detectada, ocurrió otra cosa alucinante. Al disiparse el polvo, apareció un tenue resplandor en el objetivo, como si una superficie metálica similar al oro situada en algún lugar por debajo reflejara la luz. El equipo se detuvo al instante. A esta profundidad, después de tantos años, se considera casi imposible ver ningún reflejo metálico en una cámara. Las rocas naturales no son tan brillantes y metales como el hierro o el acero se habrían corroído por completo con el tiempo. Pero este reflejo era diferente, con un ligero tinte dorado claro y muy nítido. El operador de cámara hizo zoom y al retirar una capa de polvo, el mismo brillo volvió a parpadear como si hubiera una superficie pulida en el interior. Los ojos del equipo se abrieron automáticamente y el aire se sintió pesado por un momento. Alguien susurró: «Es oro». Pero Emma respondió inmediatamente: «No puedo confirmarlo, pero no parece natural». El brillo metálico sugería que debajo había algún tipo de objeto metálico diseñado o una antigua superficie chapada. Esas cosas no se forman al azar en la naturaleza. Katia volvió a encender el escáner y resaltó el punto de reflexión. La lectura de la densidad fue aún más precisa, y la IA marcó que tenía una gran consistencia metálica. Esto significaba claramente que debajo había algo que había permanecido intacto durante siglos y que aún conservaba su brillo. Para la tripulación, esta escena era nada menos que un momento cinematográfico. Todos mostraban la misma expresión, una mezcla perfecta de asombro, incredulidad y excitación. La situación estaba ahora completamente clara. La primera cámara era solo un punto de entrada. El segundo pasadizo era el verdadero camino, y el reflejo metálico tal vez fuera la pista que podría resolver este misterio. Katia dijo con voz temblorosa: «Si solo es brillo, imagínate lo que puede haber detrás». Y hermano, fue este suspense lo que mantuvo a todo el equipo avanzando. Cuando el equipo empezó a excavar hacia el pasadizo, ocurrió algo muy extraño. Al principio la tripulación pensó que podría tratarse del asentamiento normal de la tierra suelta, pero los patrones de polvo disiparon rápidamente esa sospecha. El polvo que se levantaba del suelo no se esparcía en formas aleatorias, sino que vibraba hacia arriba en líneas rectas perfectas. La naturaleza nunca crea líneas de vibración tan precisas y perfectamente alineadas. Esto era un claro indicio de que debajo existía algún tipo de estructura mecánica, algo que debía de haber sido diseñado e instalado hace cientos de años. Emma recolocó inmediatamente el sensor y comenzó el mapeo de vibraciones. La IA destacó los movimientos en línea recta. Parecía como si debajo hubiera el armazón de una gran losa o una puerta oculta. Los rostros de los tripulantes se endurecieron porque tales movimientos de ingeniería solo sugerían una cosa: algún poderoso mecanismo debajo había sido diseñado alguna vez para moverse o desplazarse. Tal vez podría ser una antigua trampa, una puerta corrediza o un sistema de cierre basado en la presión. Alguien susurró: «Esto no es natural. Alguien lo planeó todo». Y ese fue el momento en que todos se dieron cuenta de que estaban ante algo muy grande y peligroso. A medida que avanzaba la excavación, empezaron a aparecer débiles marcas en las piedras. Al principio parecían arañazos aleatorios causados por la intemperie. Pero Emma cambió el ángulo de la linterna y observó más de cerca las tallas. Los patrones se repetían. Sacó su tableta y encendió la mejora de IA. A medida que se aplicaban las mejoras, las marcas se hacían más claras: símbolos en forma de cruz, líneas angulosas y marcas geométricas codificadas. La tripulación se quedó en silencio porque estos patrones no parecían arte tribal ni grietas naturales. Los símbolos que aparecieron
Se parecían mucho a los de las órdenes secretas de la Europa medieval, concretamente a las marcas codificadas de los templarios. La forma de la cruz no era exactamente la de una cruz templaria, pero sus proporciones y ángulos eran exactamente iguales a sus marcas ocultas, las que utilizaban en pasadizos secretos o entradas de bóvedas. Katia tocó una parte de las tallas y dijo: «Son muy antiguas, no son arañazos al azar. Estas marcas en la piedra solo podrían haber sobrevivido tantos años a pesar de la intemperie si fueron talladas con extrema presión y precisión». La IA reconoció el patrón de las tallas y mostró una coincidencia parcial, antiguos símbolos de navegación o direccionales. Esto podría significar que este pasaje apuntaba a una dirección o cámara específica. La tripulación se miró unos a otros. La cara de nadie era ya normal. Todos se dieron cuenta de que no estaban trabajando en una mina, una cueva o una formación cualquiera. Este lugar podría estar relacionado con ingeniería centenaria, conocimientos ocultos y misteriosas órdenes secretas. Emma, al hacer su análisis final de los grabados, dijo en voz baja: «Todo parece indicar que estamos sobre un sistema que nunca fue diseñado para ser visto por el mundo». Cuando se detectaron lecturas inusuales de densidad y vibración debajo, Emma y Katia tomaron inmediatamente una pequeña muestra del suelo y la enviaron al laboratorio. La muestra parecía tierra ordinaria, pero al microscopio se reveló su verdadera identidad. En primer lugar, se descubrió que contenía cuarzo procesado, cuarzo que parece haber sido tratado térmicamente y triturado manualmente. La naturaleza no produce un procesado tan fino y consistente. Entonces se descubrieron unos microfragmentos metálicos extremadamente diminutos, oxidados, pero con la forma de haber sido golpeados por una herramienta o un martillo antiguos. Este fue el mayor indicio de que debajo había habido algún tipo de actividad humana, no solo tierra. También había pequeñas marcas de corte entre las partículas de tierra, marcas de trabajo sobre piedra o metal. Al ver los resultados, Emma dijo directamente: «Chicos, esto no puede ser una formación natural. Alguien estuvo aquí y construyó algo aquí». Había una tensión palpable en los rostros de la tripulación, porque si había una estructura hecha por el hombre debajo, debía haber un propósito importante detrás. Mientras continuaba el escaneado, empezaron los preparativos para la excavación de medianoche, ya que mantener el secreto durante el día habría sido difícil debido a la presencia de cámaras y personas ajenas. En la oscuridad de la noche solo se permitió la entrada a 4 personas: Emma, Katia, el operador de cámara y un ingeniero. Se empezó a excavar a la tenue luz de las linternas y al cabo de unos minutos la textura del suelo empezó a cambiar. Al remover la tierra suelta, de repente surgió un sonido completamente diferente, un sonido agudo de raspado, como si la pala hubiera chocado contra una superficie de metal duro. La tripulación se quedó helada. Emma se agachó lentamente y empezó a remover la tierra con la mano, y en cuestión de segundos surgió un borde metálico curvado. A medida que se removía más tierra, la respiración de todos se hacía más pesada al tiempo que la forma se hacía más nítida. Una enorme puerta metálica antigua y completamente sellada. Su superficie era lisa, sus bordes perfectos, y parecía haber sido enterrada deliberadamente a gran profundidad. La corrosión era sorprendentemente mínima, como si alguien la hubiera fabricado con un material que no se deteriorara ni siquiera después de siglos. Katia dobló la antorcha hacia adentro y dijo: «Esto no es una puerta normal, parece una puerta acorazada de ingeniería». La tripulación guardó silencio por un momento. Encontrar una puerta así a tanta profundidad con una construcción tan perfecta se consideraba casi imposible. El techo de la puerta también era extraño. Sus bordes eran capas de arcilla compactada y piedra triturada, no el resultado de un movimiento natural. Estaba claro que alguien había sellado intencionadamente la puerta para impedir que se abriera. El escáner de la IA mostró un espacio hueco detrás de la puerta, lo que significaba que no era solo un panel decorativo, sino un verdadero punto de entrada. Dijo Emma con voz temblorosa: «Si alguien lo selló, entonces algo muy valioso o muy peligroso debía de estar oculto tras él». El suspense era ahora máximo. El análisis del suelo aportaba la prueba de que los humanos habían trabajado aquí. La excavación de medianoche reveló la prueba de que debajo existía una auténtica cámara acorazada
Y la puerta sellada se había convertido en la prueba física más significativa encontrada en Oak Island hasta el momento. La tripulación comprendió que no se trataba de una simple búsqueda del tesoro, sino del encuentro con un sistema de ingeniería secreto de siglos de antigüedad. Una vez que la puerta estuvo completamente despejada, Emma colocó inmediatamente el dispositivo de escaneo múltiple impulsado por IA frente a ella. Se trataba del mismo escáner avanzado utilizado para cartografiar la profundidad de la cámara de paso, pero esta vez el estado de la tripulación cambió tras ver las lecturas. Lo primero que confirmó la IA fue que la puerta tenía un grosor aproximado de 18 pulgadas, varias veces superior al de cualquier puerta típica de madera o piedra. Una puerta tan gruesa era extremadamente rara en la antigüedad y estaba claro que se había construido con un propósito específico, quizá de seguridad de sellado o para proteger un objeto valioso. Entonces llegó otra sorpresa. El escáner detectó una cavidad sellada al vacío justo detrás de la puerta. Las bolsas de vacío no se forman de forma natural, y aunque así fuera, no serían tan perfectas, estratificadas y estables. Esto solo significaba una cosa: alguien había eliminado deliberadamente el aire del interior para crear una cámara sellada de modo que lo que se colocara dentro no se deteriorara con el paso de los siglos. Los miembros de la tripulación se miraron unos a otros, como si no pudieran entender quién habría utilizado esta tecnología hace tantos años y por qué. Entonces el escáner de temperatura inquietó aún más a todos. Se observó un repentino descenso de la temperatura alrededor de la puerta y la cavidad tan brusco que Emma tuvo que recalibrar. La Tierra y las rocas normales no experimentan cambios de temperatura tan rápidos, pero la lectura indicaba claramente que el ambiente del interior estaba controlado. Katja dijo en voz baja: «Las temperaturas controladas solo son posibles si se guardan dentro objetos valiosos o delicados». La voz de Emma contenía tanto miedo como excitación cuando añadió: «Chicos, sin duda hay algo valioso dentro, algo para lo que se ha instalado una configuración tan avanzada». Pero el suspense no acabó ahí. Esa misma noche la tripulación se dio cuenta de otra cosa inquietante. Unos cuantos todoterrenos negros sin matrícula se dirigían lentamente hacia la calzada. Estos vehículos no tenían logotipos, números ni identificación, y su sincronización era tan perfecta que parecía como si supieran que el equipo estaba excavando en ese momento. Al principio el equipo lo ignoró, pero cuando los mismos todoterrenos aparecieron para volver cada 20-25 minutos, su ansiedad aumentó. Rick incluso preguntó por radio si producción había enviado un nuevo equipo de seguridad, pero la respuesta fue clara: no. Al día siguiente las cosas se volvieron aún más extrañas. Las zonas cercanas a la isla se declararon restringidas sin previo aviso. Donde ayer la tripulación había acampado a sus anchas, hoy había conos luminosos, vallas provisionales y señales de prohibido el paso al personal autorizado. Sin explicación oficial, sin anuncio, solo restricciones repentinas. Los miembros de la tripulación empezaron a cuchichear preguntándose si el gobierno ya sabía que se iba a encontrar algo grande abajo. Querían hacerse con el control de este descubrimiento. Katja vio que los todoterrenos se acercaban de nuevo desde la distancia y dijo: «Esta gente no ha venido solo de paseo, saben lo que estamos haciendo». El nerviosismo de la tripulación se había convertido en verdadera tensión. Emma dijo en voz baja: «Si esta gente se involucra, puede que ni siquiera seamos capaces de abrir la puerta». El escáner de la IA demostró que había algo extraordinario en el interior, pero ahora la pregunta era si el equipo sería capaz de llegar hasta él o si alguien más ya había localizado el tesoro. El ambiente ya era pesado cuando comenzó la excavación de emergencia. La escasa iluminación nocturna y el ajetreo de los todoterrenos sin matrícula que pasaban por encima ya habían puesto nerviosos a los miembros del equipo, pero Emma y Katja sabían que no tenía sentido retroceder. Una parte de la puerta parecía suelta, así que utilizaron una herramienta de excavación compacta para retirar lentamente la tierra y las rocas que la rodeaban. Todo iba con mucho cuidado, hasta que de repente, un fuerte sonido metálico parecido a un golpe salió de la puerta. El sonido fue tan agudo y sólido que la cámara tembló literalmente durante un segundo.
El equipo se quedó helado. No era el sonido normal de un golpe de rock. Era la clara y aguda resonancia metálica que solo se produce cuando una herramienta golpea una gran superficie metálica o una estructura de ingeniería. Katja dijo con voz temblorosa: «Chicos, eso es metal sólido». Emma se arrodilló y removió una pequeña porción de tierra con la mano, y lo que emergió fue nada menos que una onda expansiva. Justo debajo de la puerta había otra superficie metálica como un sistema de bóvedas en capas. Ahora no había lugar a dudas. Debajo había una bóveda de ingeniería construida con protección multicapa. En los rostros de la tripulación se reflejaban tanto la emoción como el miedo. El verdadero objetivo de la excavación de emergencia, aflojar la puerta lo suficiente como para deslizarla lateralmente y revelar el primer hueco del interior, parecía ahora fácil. Después de rascar un poco más, apareció un hueco de 1 palmo de ancho en el lateral de la puerta, que permitió que entrara un poco de luz. Emma hizo una señal: luces listas. Despacio. Y el operador de cámara iluminó lentamente el hueco con la linterna. En cuanto entró la luz, todo el decorado cambió drásticamente. Aquello no era una simple sala del tesoro, parecía un antiguo almacén. Lo primero que captó la cámara fueron unas estanterías metálicas, perfectamente alineadas como un archivo organizado de una época antigua. En algunos lugares se veían objetos oscurecidos dentro de las estanterías con forma de cajones, cajas metálicas o contenedores sellados. La respiración de la tripulación se detuvo literalmente. La luz cambió ligeramente, revelando varias cajas selladas, algunas pequeñas, otras grandes, y algunas con marcas borrosas como símbolos o caracteres codificados. No era un botín al azar, parecía una colección de tesoros o artefactos colocada sistemáticamente. Katja susurró: «Esta gente no solo escondía cosas, sino que las almacenaba». La mayor sorpresa llegó cuando la cámara se desplazó hacia abajo. Un tenue resplandor dorado apareció en el suelo, como si partículas de oro muy finas y polvorientas estuvieran esparcidas por el suelo. No se trataba de una pieza de oro macizo, sino más bien como si algo con siglos de antigüedad se hubiera desgastado y roto, esparciendo diminutos fragmentos dorados por el suelo. Emma exclamó asombrada: «Chicos, esto es polvo de oro, fragmentos de oro puro». La realidad había cambiado por completo. Esta no era la isla Oak que el mundo conocía. Esta no era solo una búsqueda del tesoro. Era una cámara acorazada oculta que contenía objetos tan cuidadosamente conservados que parecía como si alguna civilización avanzada u orden secreta los hubiera protegido de las generaciones futuras. La excavación de emergencia no solo dio un portazo, sino que abrió la primera puerta al mayor descubrimiento de la historia. Mientras la tripulación contemplaba atónita por primera vez los bastidores metálicos y las partículas doradas del interior, Emma volvió a ejecutar el escáner de la IA para confirmar si la cámara acorazada era ahora estable, pero lo que mostró el escáner volvió a cambiar toda la atmósfera. De repente, apareció en la pantalla una nueva señal de anomalía profunda más fuerte que antes. Esta anomalía estaba a unos 40 pies de profundidad. Y la IA, comparando los tamaños, informó de que era 3 veces mayor que la cámara principal. La tripulación se quedó en silencio. Si debajo había una bóveda tan grande, entonces esta cámara de entrada no era más que un almacén a nivel de superficie. Katja se quedó mirando la pantalla durante un rato y dijo en voz baja: «Si esto era solo la entrada, lo auténtico está ahí abajo». Su voz temblorosa sugería que debajo había algo de una escala inimaginable, algo intacto durante siglos, y tal vez nunca visto por el mundo. Emma volvió a analizar los datos, pero cada vez el resultado era el mismo. Una cámara inmensa, una geometría perfecta y una firma de alta densidad. El significado estaba claro. La cámara acorazada, que la tripulación creía que era el tesoro, no era más que la primera puerta al verdadero tesoro. Ahora el suspense se había duplicado. El equipo se dio cuenta de que la historia de Oak Island no había hecho más que empezar. Y hermano, si has visto hasta aquí y aún no te has suscrito, sinceramente te perderás la siguiente parte. Porque la siguiente revelación, el mundo verá la mayor verdad sobre Oak Island antes que tú.